Buenas noches, Dios te bendiga. Aquí estamos una vez más en tu programa Jesús aquí y ahora. Mi nombre es Jonathan Peinado y voy a estar aquí compartiendo con unos rostros conocidos, unas voces conocidas que ya han estado aquí acompañándonos con nosotros, rostros y voces familiares. Y al día de hoy celebramos el Día de la Reforma, ¿verdad? 508 años de la famosa Reforma de Martín Lutero. Entonces, eso nos abre camino para lo que vamos a hablar el día de hoy, para lo que estas señoritas que van a estar ahorita compartiendo con nosotros, vamos a ir hablando de ello, ¿verdad? Evangelismo y misiones, porque yo creo que es la tarea que Jesús a todos nosotros nos dejó en la gran comisión, cuando Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es una tarea vigente que la iglesia el día de hoy todavía, pues es una tarea que no acaba, la verdad. Evangelismo, siempre va a haber una oportunidad para evangelizar, siempre va a haber una oportunidad para compartir el mensaje del evangelio, y yo creo que Dios abre caminos. Los tiempos de Dios son perfectos, y yo creo que cuando nos encontramos con una persona necesitada, que muy a menudo nos va a pasar, Dios nos va a poner personas que necesiten del evangelio. Y es fácil compartir el evangelio con una persona que necesita. Es fácil compartir las buenas nuevas con una persona que está enferma, que está batallando, ya sea económicamente, de salud, con un familiar o incluso ella misma que esté padeciendo. Es fácil predicar el evangelio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tratamos de predicar el evangelio a alguien que lo tiene todo, entre comillas? Hay gente que dice, no, es que vivo una vida bien, tengo una familia saludable, tengo un buen trabajo, pero ahí es donde realmente nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque nosotros vamos a llegar hasta donde la mente nos deja, ¿no? Hasta donde la palabra, vamos a sembrar la semilla, y el que va a hacer florecer esa semilla es Dios. Entonces yo creo que como cristianos es la base, ¿no? Ir a predicar el evangelio a toda criatura, dice hasta los confines de la tierra, ¿no? Entonces no nada más se trata de soy cristiano los domingos o ir a evangelizar allá, sino que todos los días Dios nos va a mostrar una oportunidad para llevar su santo evangelio, porque créanme que es una dicha predicar el evangelio, es una gran oportunidad que Dios nos brinda como cristianos. O sea, muchas veces quizás por la mala enseñanza que hemos tenido, lo vemos como una obligación, lo vemos como, híjole, me encargaron que evangelizara, y lo vemos como una responsabilidad, pero realmente cuando nosotros conocemos a esa persona que es Cristo, que es el Espíritu Santo, nosotros vamos a hablar de Él porque nos hemos enamorado, porque nos ha cautivado su amor. Entonces, cuando hemos sido cautivados por el amor de Dios, yo creo que vamos a predicarlo con una pasión, no sé, con tanta alegría, porque Cristo ha cambiado nuestra tristeza en gozo. Entonces, imagínense que anduviéramos por la vida así, con la cara triste. Van a decir, uy, ¿para qué quiero ser cristiano si voy a andar como él? Entonces, yo creo que la verdadera alegría empieza en el rostro, ¿no? La gente sabe que nosotros somos cristianos. Normalmente, bueno, en el tiempo de antaño, la gente sabía que íbamos a la iglesia cuando nos veía con nuestras Biblias. El día de hoy ya la tecnología nos arrebasó, ya traemos la Biblia en el celular, en un iPad, en una tablet, pero nosotros somos el testimonio vivo de Cristo. Entonces la gente sabe, ¿no? Puede ser que nosotros seamos, quizás una persona jamás vaya a la iglesia, y nosotros seamos la iglesia que esa persona va a ver, porque recordemos que la iglesia somos nosotros, un grupo de personas que forman el cuerpo de Cristo. Entonces qué bonito es ir a predicar el evangelio y hacer más. Somos la familia de Dios. Somos gente que, por ejemplo, estamos aquí en nuestra iglesia, en una congregación, pero es un cuerpo. Hay demasiadas iglesias en la ciudad y formamos un mismo cuerpo, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces no nada más se trata de decir, ya somos un grupo de personas. No, se trata de expandirnos, expandir el reino de Dios, porque Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces yo creo que es tiempo de echar las redes al mar. Los peces están ahorita, dice la palabra, que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír la palabra de Dios. Y qué triste, porque son pocos los lugares donde realmente se predica la palabra como debe de ser. Entonces hay gente que dice, bueno, yo voy a una iglesia, pero no, a mí nunca me predicaron de la cruz, a mí nunca me predicaron de Cristo Jesús.
O sea, nosotros realmente tenemos que llevar un evangelio puro, el evangelio no diluido, el verdadero evangelio que implica el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Juan 3:16 es el ABC del evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces le damos la bienvenida ahora sí a nuestras invitadas. Yo les decía ahorita rostros ya conocidos. Bienvenidas muchachas, preséntense. Paz de Cristo, hermanos. Soy Ashley Padilla y voy a estar en esta noche con ustedes compartiéndoles acerca del evangelismo y misiones. Paz de Cristo, Dios los bendiga. Mi nombre es Perla Treviso y pues es un gusto estar aquí. Estamos bien contentas y pues vamos a compartir acerca de misiones y evangelismo. Amén. Pero hablamos mucho acerca de misiones e evangelismo, van de la mano, se complementan. ¿Qué son en realidad? Bueno, pues el evangelismo es en realidad transmitir, compartir la buena nueva. ¿Y cuál es esta buena nueva? Bueno, es el mensaje de salvación, que Dios se hizo humano y habitó entre nosotros, entregando su vida por nuestra salvación, pagando con su sangre el precio de nuestras transgresiones. Y como lo decía el hermano Johnny, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también, yendo un poquito más adentro del libro de Juan, encontramos el yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cómo la gente va a entender quién es el Padre y por qué tengo que buscarlo si ni siquiera nos acercamos nosotros a compartirles ese mensaje, esa buena nueva? Así es. Y para comprender por qué tenemos que hacer misiones, por qué tenemos que salir a evangelizar, a compartir el evangelio, a ser discípulos, a dar nuestra vida por causa de Cristo, es comprender que desde un inicio, desde Adán y Eva, no sé si recuerdan que Dios quería tener una relación cercana con su creación, con Adán y Eva, y cómo el pecado aún así no le quitó esas ganas a Dios de seguir teniendo esa relación con su creación, porque vemos que alrededor de toda la Biblia es una sola historia y es Dios salvando a la humanidad, queriéndose acercar a su creación. Y vemos ejemplo cuando Dios le habla a Abraham y le dice, hey, tú vas a te voy a bendecir y voy a bendecir te voy a dar muchos hijos, vas a tener una gran nación, pero tú vas a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Y vemos que Abraham tuvo una gran nación que es el pueblo de Israel. Y cómo ese pueblo de Israel fue llevado por Dios a diferentes lugares como Egipto, que no es casualidad que Dios los llevó ahí, para que el pueblo de Egipto, la nación de Egipto, conociera que Israel tenía un Dios verdadero y que le conociera. Vemos también la historia de Rahab, esta muchacha en Jericó que decía, es que se cuenta que hay el Dios de Israel es poderoso, puede abrir el mar en dos, entonces pues yo le temo a este Dios. Y cómo Dios le escogió porque pues no solamente se quería quedar en la nación de Israel, sino quería alcanzar a todas las naciones por medio de la nación de Israel. Y vemos también la historia de Ruth la Moabita, cómo fue integrada también al pueblo de Israel, a conocer a Dios. Vemos después cómo fue llevado a Israel a Babilonia, a Persia, cómo Dios llamó a Jonás aunque no quería ir a Nínive. Y así como Dios queriendo, a veces aunque no queramos, Dios nos lleva a que anunciemos y que Cristo sea glorificado por medio de nosotros y que otras personas conozcan de que hay un Dios que les ama, que entregó su vida por ellos. Así es. Entonces podemos decir que las misiones es obedecer y hacer cumplir la misión por amor a Cristo, no tomándola como una carga, como, ay, en serio tengo que ir a hacerlo, pero no quiero, sino con gozo, con alegría, con satisfacción, no solo porque la Biblia menciona que obtendremos recompensas celestiales, sino por la satisfacción de esas personas poderlas ver en algún momento en el cielo, de decir, que se acerquen y nos digan, gracias por compartirme el evangelio, gracias por acercarte a mí cuando más lo necesitaba, porque evangelismo y misiones van de la mano, van muy relacionadas, se parecen mucho, y las misiones hacen referencia a la gran comisión que Jesucristo
proclamó durante su ascenso, constituyendo así el propósito fundamental de la iglesia. El propósito, este concepto está íntimamente conectado. Podemos resumir que evangelizar implica compartir las buenas nuevas, pero las misiones busca la acción, ir, buscar y discipular a las personas. Pero ¿en qué las vamos a discipular si ellas no lo conocen? Ahí es cuando entramos nosotros, los misioneros. Exactamente. Y como dices tú, yo me quedo pensando en que nosotros, nuestra familia, por gracia de Dios, hemos conocido a Cristo y cómo a veces pasamos por situaciones adversas en nuestra vida y nos ponemos tristes o nos enojamos o pasan problemas, pero tenemos a quien acudir, al Dios, a nuestra esperanza, nuestra salvación, nuestra roca, nuestro refugio. Amén. Tenemos en quien refugiarnos en medio de estos problemas y encontramos esa paz y esa esperanza que este mundo no la da. Pero imagínate las personas que aún no le conocen, ¿a quién van a acudir? Van a acudir a dioses falsos, a idolatría, a cosas que nunca la van a llenar y no le van a dar esa satisfacción o esa esperanza eterna que tenemos nosotros. Por eso, pues, Dios nos constituyó embajadores de su reino. Les quiero leer un versículo que dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, de decirle, hey, reconcíliate, hay un Dios que te ama, vuelve a Él, conócelo. Y dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliar. Así que somos nosotros embajadores, somos sus representantes de Cristo, y Dios nos hace el llamado por medio de nosotros para decirle a toda la gente y decirle rogándole, hey, vuélvanse a Cristo, hey, conozcan a Cristo. Entonces, entender que somos embajadores es comprender de tener una vida de intimidad con Dios y decir, Señor, no quiero quedarme yo solamente con este mensaje, no quiero que mi familia solamente esté disfrutando de quién eres tú, de todas las bendiciones que nos das, de esa esperanza, de esa paz, de ese refugio. No quiero ser egoísta, quiero que las demás personas también reconozcan que tú diste tu vida por ellos. Exactamente. Y como decías, nosotros sabemos a quién acudir, Uh-huh. a quién decirle, ¿sabes qué, Dios? Ya no puedo, por favor, ayúdame con este problema. Y la gente que no ha encontrado esa ayuda. De hecho, un día platicando con mi familia, decíamos que la ciencia ha confirmado que tenemos un vacío. Toda la humanidad traemos un vacío que solamente Dios puede llenar. El mundo no lo llena, las drogas no lo llenan, el alcohol no lo llena, apostar, las mujeres no lo llenan. Ese es el anhelo de buscarlo. Y Él lo puso en nosotros, igual que el libre albedrío, lo dejó, así como que, ¿qué van a hacer con lo que les he dado? Con los dones, con los talentos, con todo. ¿Me van a buscar? Era como el hermano Johnny mencionaba, las personas que hay veces que tienen más dinero, que son más reconocidos, las celebridades, los famosos, muchos de ellos mueren antes de llegar a la plenitud de su vida. Antes de los 30 años se suicidan, acaban en prisión, pierden todo lo que tenían. ¿Por qué? Porque ese vacío lo intentaron satisfacer con cosas que tal vez en ese pequeño, en el mundo en que vivían, era algo que veían cotidianamente. No, pues yo veo que estas personas hacen esto, yo también lo hago. Entonces, esa también es la tarea del misionero. De las misiones es ir a esas personas y decirles, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo, con todo el amor y con todo el respeto, pero no te va a llevar por un buen camino. El verdadero vacío, el vacío solamente lo llena Cristo. Solamente lo llena su amor, solamente lo llena esa relación, esa intimidad con Él, esas noches de llorar, esas noches que Dios te levanta a las 3 de la mañana y te dice, ponte a orar. ¿Por qué? Solo ora, ayuna, vela por tu familia. Hay veces que hasta nos levantamos más cansados con las batallas espirituales, pero es una satisfacción tan hermosa, es una relación que solamente la puedes entender si la vives. También es la verdadera esencia del trabajo, es un acto de amor, de servicio. Cada acto de evangelismo, cada misión realizada es una oportunidad para tocar una vida y transformarla.
hacer una diferencia permanente y duradera, no algo efímero. En este sentido, la iglesia debe ver estas acciones no solo como un deber, sino como un privilegio. Nosotros fuimos los llamados. ¿Llamados a qué? Así es. Yo quiero que me platiquen tantito. Ustedes ya estuvieron por ahí en el campo misionero practicando. Aquí Ashley, creo que anduviste ahí en la Sierra Tarahumara. Amén. Y Perla creo que anduvo fuera del país. Entonces platíquenos así rápido cómo fue ese proceso, ese conocimiento acerca de las misiones fuera del país o aquí incluso en el estado. Bueno, vemos que, bueno, Dios me permitió, por gracia de Dios, estoy estudiando misiones y me permitió estar pues un mes en la Sierra Tarahumara y otro mes dentro de la selva en Panamá y en Costa Rica, y vemos cómo Dios anhela el que toda lengua, toda tribu, toda nación le conozca para algún día estar pues glorificando su nombre. Y vemos que, por ejemplo, es demasiado el trabajo que hay, faltan un montón de obreros en el aspecto de los rarámuris, que los tenemos aquí en Chihuahua, y hay un montón de más de etnias aquí en México. Creo que hay alrededor de, si mal no recuerdo, 668 etnias aquí en México, y una de ellas las tenemos aquí en Chihuahua, y son los rarámuris. Y estando ahí, vemos la necesidad de que ellos hablan otro idioma, y para que el evangelio llegue realmente a su corazón, nosotros tenemos que esforzarnos por ser empáticos y adentrarnos en su cultura, en conocer su idioma, para que comprendan el evangelio de una manera, yo pongo el ejemplo, imagínense que el evangelio solamente las personas que hablan inglés nos lo compartieran, y solamente en inglés. Quizás podemos saber inglés, pero es muy diferente que te compartan el evangelio en otro idioma a que te lo compartan en tu lengua materna, porque así lo comprendes, te da como esa convicción de pecado, es tu lengua materna, es la lengua que Dios puso. Entonces hay demasiada necesidad y faltan obreros. El ejemplo de las Biblias en la traducción, aún no hay Biblias, solamente hay una Biblia, y los rarámuris, hay 3 clasificaciones, por así decirlo, por regiones, y es la baja, la media y la alta, y ellos tienen, su idioma es diferente, se diferencia por diversas palabras que son diferentes, y solamente hay una Biblia en ese, no recuerdo en cuál sección de ellos. Y es como que demasiado trabajo. Igual allá en Panamá y en Costa Rica, en la selva estuve en otra etnia, y vemos que aún no ha llegado completamente el evangelio a su corazón, porque hacen un sincretismo entre ellos, que es el mezclar la brujería con el cristianismo, y a la hora de predicarles es como que tenemos que llegar a su corazón, aprender un poco de esas palabras de su idioma. Orábamos y salían, sanaban enfermos, gracias a Dios. A veces había guerra espiritual en ese aspecto, pero es comprender que hay demasiada necesidad, faltan un montón de obreros, porque imagínense, con el hecho de la traducción de las Biblias, si no la tuviéramos en nuestro idioma, qué difícil sería para nosotros en inglés. Por ejemplo, puedes saber tu inglés o así, pero el leer la Biblia en inglés para mí es muy difícil, y gracias a Dios porque la tenemos en español. Entonces es demasiada la necesidad que hay de obreros, y así, iba a decir algo más, pero era sacarme del tema con otras misiones, pero si quieres continuar. Como dices tú, la mies es mucha y los obreros pocos. Ajá. Y hay veces que en serio tenemos que ir y a enfrentarnos a la realidad para darnos cuenta de cuán verdadero es este mensaje, es este pasaje bíblico. Me tocó estar en el campamento de Dejando Huella el año pasado y este año. El año pasado como campista, y este año trabajando dentro del staff. Y la verdad,
te das cuenta de que vivimos tan cómodos, tenemos una vida llena de comodidades, todo lo tenemos a la mano. Una de las cosas que más nos llamó la atención fue que simplemente ir al baño es una guerra, es una gran batalla. Los baños son letrinas en medio de la noche, entonces no hay luz en los baños, todo está lejos. Si te duele algo, tienes que aguantar. Si cuando íbamos y hacíamos los cultos, que dábamos la comida, los que venían eran los primeros en comer y nosotros comíamos hasta que ellos estaban satisfechos. Entonces, si quedaba algo, bienvenido. Si no, bienvenido. Bendito sea el Señor. Entonces, preocuparse también por darte cuenta de cuánta necesidad hay, de cuán poco hemos hecho en realidad, porque en el mundo faltan alrededor de 40% de la población mundial que no ha escuchado el nombre de Jesús, que no tiene una traducción bíblica, que muchos de ellos tal vez tengan solo un versículo de la Biblia traducido en su idioma. Estamos hablando de un versículo en comparación de un libro completo que tiene una cronología, que sigue una historia. Entonces, te das cuenta de toda esta realidad y te abruma. Dices, entonces, ¿qué he hecho toda mi vida de cristiano? ¿Cómo digo que voy y soy cristiano cuando en realidad he hecho tan poco? Es una realidad que dices tú, tienes que vivirla para darte cuenta, para que Dios despierte ese llamamiento espiritual, ese llamado, ese fuego en nuestras vidas. Y te das cuenta también de los retos físicos y también espirituales, porque nos tocó ir y, como dirían, mover el avispero. Entonces, sí hay batallas. Hay que recordar que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra entidades que en el aire se mueven. Entonces, más que preparación física, más que preparación incluso psicológica, es espiritual. Es tener ese encuentro. Si no tienes ese encuentro, si no estás completamente lleno del Espíritu Santo, va a ser un poco más difícil. Entonces, es una experiencia que les recomiendo a todos vivir, porque en realidad, donde sea que estemos, todos somos misioneros. Todos debemos de compartir el mensaje de que Cristo vino, murió por nosotros, y a partir de su resurrección es cuando empieza nuestro caminar, cuando nace la iglesia, porque Él venció la muerte, no para que nosotros volviéramos a caer en oscuridad, sino para que nosotros tuviéramos victoria sobre la muerte. Amén. Y algo que me impactó mucho allá en Panamá era que un nativo de esta etnia le decía al misionero de que él, es un viejito, el nativo, y tenía su Biblia, varios versículos resaltados, traducidos a uno. Y le decía al misionero, ¿me puede subrayar los versículos que a usted le han servido, que Dios ha hablado a su corazón, que le han servido, que ha puesto en práctica? Y sí, claro, yo se los subrayo. Y el misionero le pregunta, se pregunta, pues, ¿para qué los quiere si no sabe leer y no los tienen, no los puede entender, y aún no sabe no sabe leer ni escribir su propio idioma? Y se lo preguntó al nativo, a este viejito, y decía, es que yo todas las noches, en cada versículo, que aunque no entienda la Biblia, yo pongo mi dedo en lo subrayado y digo, Señor, algún día ayúdame a entender lo que dice tu palabra. Y yo dije, no puede ser. ¿Qué está pasando? Hay demasiada necesidad y muchas veces queremos que Cristo, ya Cristo va a venir, prepárense y todo esto. Pero no, todavía Cristo no viene. Dice la palabra en Mateo 24:26 Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, nos queda mucho trabajo, y claro, hay personas que ya salieron y están trabajando, pero aún hay más. O sea, tenemos que salir y predicar el evangelio. Si queremos que Cristo venga, tenemos que preparar el camino para que Él venga y que toda lengua, toda tribu y toda nación haya conocido el nombre de Jesucristo. Amén. Y en realidad la encomienda es para todos. Como mencionaba, muchas veces tenemos nosotros mismos barreras.
nos presentan retos en nuestra vida. Algunos de ellos pueden ser ya en el contexto misionero, en una etnia. La primera va a ser siempre la barrera del idioma. Ellos hablan un idioma diferente, tienen una entonación diferente, un dialecto diferente. Entonces, ir y adaptarte, como mencionabas, no es fácil llegar y decir, es que la Biblia no está traducida a su idioma, no hay traductores, no saben leer, no saben escribir. Dices tú, ok, hay trabajo que hacer. Ujú. No voy a llegar luego a decirles el evangelio si ellos no saben leer, no saben escribir, no entienden su mismo idioma. Entonces, es ahí la parte bonita de las misiones, de lo que se ha avanzado, que es que, por ejemplo, ya ahorita hay una diversificación en las misiones. Ya no solo se trata de evangelizar, sino también se incluyen actividades como la educación, la atención médica, la ayuda comunitaria, el desarrollo comunitario, donde se engloban todas estas particularidades, como vendría siendo... Deje de escuchar. Como vendría siendo también, no solo preocuparse porque ellos sepan o conozcan más de Cristo, sino que ellos también entiendan, lo vivan. Y otro dato curioso es que ahorita la parte del mundo que más cristianos tiene es el Asia Occidental. Entonces, sabemos que Asia es una extensión muy grande del planeta y tiene ¿cómo se llama? La mayor cantidad de humanos concentrada en un solo lugar. Entonces ya nos rebasaron. Ya hay más cristianos en China, en India, en Tailandia, en Taiwán, en Corea del Norte, en Japón, en Corea del Sur, que en el continente americano, que en países que son más libres, que hay más libertad de compartir el evangelio. Entonces es una gran victoria. Sí. Incluso está creciendo a pasos agigantados el evangelio en África Central, en África del Sur. Entonces, las barreras están ahí recordándonos que debemos de romperlas. No existe imposibles para Dios, no hay algo que lo frene y no habrá nada que lo detenga en realidad. Entonces, otra vendría siendo la cultura y las tradiciones de la zona. Y tú me mencionabas en alguna ocasión que incluso la comida es diferente. Sí. Entonces, estamos muy acostumbrados también a una rutina, a una manera en alimentación, en que nada nos falta, en que si se nos antoja un plátano vamos a la tienda y lo compramos, en que si queremos comer carne pues vamos y la compramos, tenemos la suficiente solvencia aquí en México para poder acceder a la canasta básica. Pero en otros lugares, ¿qué dices tú? Comen plátano con arroz toda la semana, todos los días. Desayuno, comida y cena. Y en otros lugares como por ejemplo en África que no comen durante días, que tienen que salir a cazar todavía para poder obtener alimentos. Entonces, también otra cuestión vendría siendo lo que es la polarización del evangelio, qué tanto puede entrar en las comunidades, qué tanto es la aceptación en las comunidades, porque hay persecución, muchísima en el mundo, porque no estamos peleando contra personas. Ese es uno de mis textos favoritos que yo siempre recuerdo, que cuando algo me pasa digo, es que no estoy contra la persona, sino contra lo que trae. Sí. Entonces, hay veces que decimos, es que esta persona me torció los ojos o que no está poniendo atención, que quiero salir a predicar y hablar del evangelio en las plazas, en las comunidades, y cuando lo hago nadie me pone atención, ¿por qué? Y se frustra uno. Pero lo que hacían los discípulos, los apóstoles antes y que Jesús nos dejó marcado es que se sentaba y analizaba a las personas, qué era lo que hacían, cómo se vestían, qué dificultades tenían. No se acercaba directamente y les decía, es que tienes que arrepentirte de tus pecados, sino decía, ¿a qué lo ayudo? ¿Está enfermo? ¿Quiere que lo sane? No llegaba con todo a darles el evangelio, sino poco a poco. Hay que recordar que somos la iglesia, que somos el tabernáculo escogido de Dios para llevar su mensaje de salvación. Y algo muy bonito que siempre recuerdo es que la iglesia somos nosotros, somos células, algunos serán de los ojos, otros serán del hígado, pero somos células de un cuerpo. Somos cristianos alrededor del mundo de diferentes denominaciones, pero todos vamos con un solo propósito, que es el de compartir el evangelio, de ser luz a donde sea que vayamos.
ser luz en nuestro trabajo, ser luz con nuestros amigos, ser luz en nuestra familia. Porque misiones no solo es ir a otras entidades, a otros continentes, a otros países, sino voltear a nuestro alrededor. ¿Quién necesita a Cristo? Todos. Incluso los que hablan nuestro mismo idioma. Exactamente. Y ver, claro, las necesidades de nuestro alrededor. Y no solamente, como dices tú, es el ir, aunque somos llamados todos a ir, pero también somos llamados a orar por los misioneros, a orar por las etnias, por las naciones que aún no le conocen. Y ha habido un montón de milagros cuando la iglesia se propone a orar y Dios se mueve ahí. Un ejemplo es cuando, por ejemplo, en el ámbito musulmán, ellos tienen un ayuno de 40 días, es el Ramadán, y ellos se dedican, los musulmanes, a orar a Alá, a consagrarse estos 40 días, pero también los cristianos se dedican a orar especialmente por ellos, los cristianos que están en campo, los cristianos que estamos en nuestras casas, que conocemos y que los que se quieran unir, se dedican especialmente a orar por ellos y decir: Señor, revélateles, revélales tu nombre. Y en ese tiempo en los que ellos están orando, ponen como su alfombra y oran, y ha habido testimonios de en cuanto oran, como Pablo, se les viene una luz y les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego los musulmanes se quedan de que ¿quién me está hablando? Yo soy Jesucristo. Y entonces es ahí cuando wow, entra esa revelación de quién es Cristo, y no ya en Mahoma o en Alá. Y entonces es como, si no vamos, vamos a orar. Vamos a orar por los que faltan. O por ejemplo, como dices tú, aquí están llegando las naciones, tenemos los migrantes, tenemos muchas etnias aquí, tenemos restaurantes chinos que podemos ir ir a comer un día y decirle de que Dios te bendiga o cómo le ha pasado, y tener una plática y dejarle la espinita de quién es Jesús, de que Jesús le ama. Y entonces pues tenemos muchas oportunidades, tenemos que ser, ¿cómo es la palabra? Intencionales en llevar el evangelio en donde estamos, en ser luz, como dice esta alabanza, de que brille en el sitio en donde estés. Con tu luz puedes hallar algún perdido, y quizás, aunque no tengas no des palabras, tu vida, tus acciones reflejan a Cristo. Y me acuerdo de que en secundaria, pues, yo era una persona muy penosa, todavía soy muy penosa e introvertida, pero había una compañera en secundaria que, pues, yo no me acuerdo si le hablaba de Dios, de Cristo, no me acuerdo, creo que sí. Pero me decía de que me mandó un mensaje hace un mes y me dice: Perla, soy cristiana, y gracias a ti, gracias a que tus acciones, a que tú me hablabas. Y yo, ¿qué? ¿Yo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Pero, no te puedes dar cuenta, y en el trabajo en el que estás siendo una Biblia abierta, somos cartas abiertas, como dice Pablo, de nuestras acciones, de cómo hablamos, de cómo nos movemos, de cómo miramos. Entonces, pues ahí donde estás, te invitamos a que pues, seas un reflejo de Cristo. Porque al final de cuentas somos su iglesia. Y no sé si lo mencionaba el hermano Johnny o tú lo mencionabas, pero tal vez vamos a ser la única iglesia que muchas personas conozcan. Entonces hay que tener eso presente. Nuestro testimonio sí importa y sí marca. Lo que hagamos, cómo lo hagamos, siempre vamos a tener ojos sobre nosotros. Sobre todo cuando saben que somos cristianos. Muchos de ellos solo esperan el momento de que ya se va a equivocar, ya va a caer. Pero aunque caigamos, también nos podemos levantar. Entonces, el testimonio muchas veces es el que marca la vida de las personas, es el que hace que tengan, ahora sí, un encuentro. Hay una canción que me gusta mucho, que se llama Vivo lo que predico. Entonces, en una parte de la canción dice que tenía un vecino, que ese vecino siempre le tiraba su basura al cristiano. Entonces, él no se enojaba, al contrario, iba y la recogía. Incluso, antes de que le tirara la basura, él iba y la recogía. 2 domingos después vio a su vecino en la iglesia. Entonces, muchas veces no necesitamos
hablar. Nuestras acciones expresan mucho más de lo que somos, de lo que está lleno en nuestro corazón. Habla nuestra boca, pero también responde nuestro cuerpo. Entonces, es importante hacer misiones, sí, es vital. Es la base fundamental de la iglesia. Es lo que Cristo les dijo: vayan y hagan discípulos. No dijo vayan y háblenles, dijo vayan y háganles discípulos. Un discípulo es una persona que está entrenada y que puede entrenar a otros. Es alguien que es un líder. Es un líder que conoce y que practica y que comparte. Entonces, Dios nos manda eso. De hecho, entre los judíos hay una costumbre que dice que todo el conocimiento, toda la sabiduría, si no la comparten, les es contado como pecado. Entonces, podríamos aplicar eso también a nuestras vidas. Lo que sé, lo comparto. Mi curiosidad la comparto. Si tengo alguna duda, me acerco a alguien: oiga, hermana, ¿me puede explicar esto? O si de lo que nosotros sentimos, del fuego que hay en nosotros, debemos de compartirlo. Debemos de ser lámparas llenas de aceite, pero que nuestro aceite también sea suficiente para poder avivar el fuego y las lámparas que están casi secándose. Es como siempre nos recuerda nuestro pastor: si separas un carbón del fuego, se va a apagar, pero tenemos que buscar ese carboncito para volverlo a acercar. Entonces, los carbones que están afuera, hay que acercarlos, hay que empezarlos a meter al fuego, y que el fuego del Espíritu Santo arda en ellos también. Otra cosa que debemos de romper para poder compartir el Evangelio, para poder hacer misiones, es nuestra misma carne. Nuestra comodidad, despojarnos, nuestras dudas, todo eso. El único punto a lo que quiero llegar es que la única persona que puede quebrantarnos de esta manera es Cristo. La que nos puede guiar y nos puede decir: hazlo, estoy contigo. Y de hecho, en el texto bíblico dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No nos mandó solos, nos mandó más que acompañados. Exactamente. Y bueno, yo les quiero leer un versículo. Dice, yo creo ya lo hemos escuchado, lo menciona Pablo en Romanos 10:14. Pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. Y pues no es fácil, como dices. Hay un montón de barreras y nuestra principal barrera es nuestra carne, porque queremos estar cómodos de que, ay, no, estoy cansada del trabajo, ¿cómo voy a ir a la célula? A la célula, evangelizar al grupo de jóvenes. Ajá. Y pues es eso de que Dios nos promete, como dices tú, que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, y nosotros tenemos que ser esos de quién van a ir, quién va a ir, cómo les van ¿cómo van a confiar si no hay quien les predique? Nosotros somos esos llamados y esos reconciliadores, esos embajadores, esos representantes. Y pues para tener ese impulso de Señor, ayúdame, Señor, de verdad, porque sola no puedo. Es con tu Espíritu Santo quien me da ese impulso a poder predicar tu palabra. Exactamente. Y dentro del campo misionero y del evangelismo, ya se han roto muchos paradigmas, ya se ha alcanzado nuevos niveles, ya se ha logrado expandir el campo en realidad. Por ejemplo, uno de los mayores cosas que ahorita están en tendencia es la inteligencia artificial. Entonces, se cree o se utiliza la inteligencia artificial para ofrecer grandes promesas para traducir los textos bíblicos inmediatamente. Ahorita hay audífonos que si tú te lo pones y una persona te habla en un idioma, tú entiendes lo que te está diciendo en tu idioma, viceversa. Entonces, ya las barreras cada vez se van haciendo más pequeñas. Ahorita no hay que dejar de lado todas las herramientas que tenemos. Si Dios te puso en tu corazón, publicar por Instagram, por redes sociales, algún texto, alguna cita, si estás en intimidad con Dios y te da un mensaje, publicarlo, porque
la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre cuando tú la das, hay alguien que la va a estar viendo, hay alguien que la está escuchando, hay alguien que la está esperando, anhelando. Entonces, una oportunidad es esa. Tenemos las herramientas, tenemos nuestros dispositivos móviles, tenemos internet, tenemos libertad. Entonces, hagámoslo. Porque, por ejemplo, en países como en China, ya hay una ley impuesta que las personas ya no pueden compartir ninguna información religiosa en redes sociales, en ninguna red social, y es penado con cárcel. Entonces, ¿a nosotros qué nos detiene? ¿Nuestra comodidad? ¿O despojarnos de lo que somos, nuestras dudas, nuestro miedo al que dirán? El miedo, Cristo también ya lo venció. Los temores, las dificultades, todo eso, Él sabía lo que éramos y aún así nos escogió. Entonces, no es tarea de unos cuantos, es tarea de todos. Las misiones, el llevar el evangelio, el esforzarnos poquito más, traerá una gran bendición. Porque como dice la palabra de Dios, en Apocalipsis 22:12 dicen: miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Todo lo que hagamos en esta tierra, todo lo que hagamos en el camino, en el evangelio, siempre traerá una recompensa para el reino de Dios. Amén. Y pues ya por último, en conclusión, es ¿por qué nosotros no gastar nuestra vida por Él y entregarlo todo por Él si Él lo entregó todo por nosotros? Dio lo mejor que tenía. Entregó su cuerpo, sufrió por nosotros. Imagínense, ¿por qué nosotros no hacerlo por Él? Y qué más de la mejor manera que glorificando su nombre y compartiendo su nombre. Amén. Y yo creo que para finalizar podemos buscar en 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Así es. Entonces ya estamos entrando a la etapa final del programa. Recordando la masacre que ha habido de cristianos en Nigeria, que no se comparten en redes sociales, no hay medios masivos de información, pero son cosas que están pasando. Entonces muchas veces misiones podemos verlo como algo divertido, incluso como una aventura, pero no, es incluso exponer nuestra vida, ¿no? Por causa del evangelio. Entonces realmente hay que ponernos las pilas como cristianos, como hijos de Dios, y orar por los creyentes. Hay que orar por el pueblo, porque somos un solo pueblo. Muchas veces quizás decimos, no, allá en Nigeria pasa aquello, nosotros estamos aquí a gusto. Nosotros somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Nuestra tarea es orar por esos misioneros que estamos en el mismo equipo. Muchas veces pensamos que porque están en diferentes denominaciones, son de otro equipo. No, estamos en el mismo equipo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Entonces, en esta hora, muchachas, vamos a orar por esos misioneros que están padeciendo por causa del reino, porque siempre que ha habido avivamientos en la historia, siempre han empezado por persecuciones, pero cuando hay persecución, créanme que empieza un avivamiento, un fluir del Espíritu Santo, y nosotros somos personas que creen en el fluir del Espíritu Santo. Entonces, en esta hora, oyente, persona que estás escuchando este programa, puedes unirte en oración con nosotros y rogar: Señor, gracias, porque hasta aquí tú nos has sostenido, Señor. Gracias porque hasta aquí tú te has mantenido fiel, Señor. Te pido que bendigas a todas las personas que están padeciendo por ti, que están padeciendo por tu nombre, Señor, porque grande recompensa tú tienes para ellos, Señor. Ayúdanos nosotros a ser esos misioneros que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos a compartir las buenas nuevas de salvación con todas las personas que te necesitan. Y ayúdanos, Señor, a compartir siempre, fuera de tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, Señor, porque tú vienes pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces ya nos quedamos despedidos. Siempre va a haber discrepancias, obviamente sabemos que Cristo viene pronto y, por ejemplo, podemos decir, no, hasta que no conozcan el evangelio, todas las etnias, Cristo no viene. Pero yo creo que muchas veces podemos caer como en un adormecimiento espiritual y no nos vaya a pasar como a las 5 vírgenes, ¿no? Que durmieron esperando al novio. Entonces, porque yo siempre digo, el primer misionero, ¿quién fue? La creación de Dios. Dice la palabra, me encanta este salmo
siempre lo digo, Salmo 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, me encanta esta versión Reina Valera porque lo dice de una forma muy poética, ¿no? O sea, los cielos cuentan la obra de Dios. Entonces, podemos afanarnos porque quizás yo creo que hay muchas partes de la tierra que todavía no se descubren. O sea, es increíble, el mundo es tan grande. Hay personas que hay tantos misterios por descubrir que incluso no sé si logremos descubrirlo, pero esas personas que quizás no conocen aún de Dios, la misma creación se revela el nombre de Dios porque lo dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, iglesia, tenemos que estar listos porque Cristo viene por una iglesia y puede ser, no sabemos, una canción de Marcos Vidal dice, no se sabe, ¿verdad? Viene como un ladrón en la noche, puede ser hoy mismo, puede ser de mañana, no sabemos, solo Dios sabe. De hecho, ha habido gente que ha asegurado que Cristo viene pronto y pues no ha pasado, pero sabemos que va a pasar. Es una promesa que sigue vigente. Incluso podemos, les digo, quedar adormecidas como esas vírgenes, porque hay muchos que dicen, no, a mí me decían que desde que era niño que Cristo venía y pues nunca vino. Y hay gente que hasta cierto punto ha quedado decepcionada por eso. Pero la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios sigue vigente. Y si Dios prometió algo, créame que lo va a cumplir. Oyente que está escuchando esto. Entonces no hay que descansar, hay que seguir trabajando. Obviamente las misiones es tarea de todos. Misiones, evangelismo, es tarea de todos los días proclamar el evangelio. Amén. Porque un día también nosotros vamos a rendir cuentas ante Dios. Amén. Vamos a rendir cuentas por esas tareas que Él nos ha dado, porque no se trata nada más de, qué fácil los domingos. Todos somos cristianos los domingos. Podemos ser excelentes cristianos los domingos, pero de lunes a viernes, híjole, ahí está el reto, ahí está realmente aplicarlo lo que aprendimos en la palabra, ¿no? Porque nosotros debemos de ser creyentes de palabra, no solamente de palabra y de hechos, porque podemos tener teoría, pero si no lo llevamos a la práctica, pues se queda en teoría realmente. Podemos enfatizar mucho de unas cosas y no llevarlo a cabo, a la práctica. Entonces nosotros, pues seamos cristianos, seamos humildes para compartir el evangelio. No se trata de lucirnos, no se trata de destacar, sino se trata de que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces yo creo que quedamos despididos de este programa. Gracias, muchachas, por haber participado en este programa. Conclusión, ya por último, 10 segundos. La mies es mucho, los obreros son pocos. Amén. Pero Dios nos llama a que todos seamos obreros y a que todos le entremos al trabajo. Todavía falta mucho. Así es. Y bueno, pues adentrémonos en la palabra, conozcámonos más, no nos despeguemos de su intimidad y así vamos a conocer el corazón de Cristo y sentir como Él siente y ver lo que Él ve. Exactamente. Enamorarnos cada día más de Él. Sí. Amén. Y aprovechemos los recursos evangelísticos. Tenemos tantos recursos evangelísticos. Usted va a una librería y se encuentran miles de folletos, miles de cosas que podemos compartir para compartir el evangelio, incluso en nuestras redes sociales con una sola imagen. Muchísima información. Incluso hay gente que no le da me gusta, pero siempre está al pendiente de lo que ponemos. Entonces yo creo que siempre es bueno compartir el evangelio de Cristo. Entonces, muchachas, gracias por estar aquí, gracias por hablarnos de sus experiencias en evangelismo y en misiones, y que Dios les bendiga a todas las personas que estuvieron aquí al pendiente en la audiencia a través de la radio tradicional. Que Dios les bendiga y que pasen una excelente noche. Mi nombre es Jonathan Peinado y que Dios les bendiga. Bendiciones.